Hay momentos, ¿sabes? Conversaciones que se te quedan grabadas a fuego. Hoy vamos a tirar de uno de esos hilos, el de una memoria increíblemente poderosa que aparece justo al final de una vida. Una memoria que conecta el presente con un pasado tejido de dolor, sí, pero también de arte y de una resiliencia asombrosa. Vamos a imaginarnos la escena. Es íntima, es solemne. Estamos en una habitación de hospital y la lluvia golpea suavemente la ventana. Un hombre se aferra a la mano de su padre, que se está yendo. Una mano que guarda la memoria de una vida entera de trabajo y de caricias. Y entonces, en medio de ese silencio tan denso, de esa despedida, llega la pregunta. Una pregunta que parece venir de otro mundo, de otro tiempo. No es un «me traes agua», no es un último Dios. No. Le pregunta por Rafán y su tormento. Y esta es la clave de todo. ¿Por qué, de entre todos los recuerdos de una vida, aparece precisamente este? ¿Qué poder tenía esa historia para ser lo último, lo más importante en ese umbral final? Bueno, pues para encontrar la respuesta tenemos que viajar atrás en el tiempo, a la infancia del narrador, a cuando tenía solo 6 años y su padre lo llevó a un lugar que parecía, literalmente, suspendido entre las nubes. Imaginen el viaje. Un camino de tierra que serpentea sin fin, campos verdes por todas partes y, al final, una humilde choza de adobe casi perdida en la niebla. Y ese olor, un olor a tierra mojada, a vegetación, a vida pura. Allí conocen a don Rafael. No era un hombre de muchas palabras, no, era un hombre de la tierra. Sus manos contaban toda su historia. Eran como un mapa de surcos y callos que hablaban de una vida de trabajo y de una conexión total con la naturaleza. Y es que lo suyo era mucho más que tejer cestas, era una danza. Don Rafael no usaba solo las manos, usaba también sus pies descalzos para sujetar las fibras de mimbre. Convertía su trabajo en una especie de coreografía silenciosa, una pasada de precisión y destreza. Pero claro, detrás de esa habilidad y de esa vida tan sencilla, se escondió una historia mucho más profunda. El acto de tejer era más que un trabajo, era su refugio, su manera de procesar un pasado que literalmente lo atormentaba. Y en medio de la penumbra de la choza, la mirada del niño se detiene en un objeto, un libro viejo, con las páginas amarillentas por el tiempo, que descansaba sobre una mesa. El título era directo, casi una confesión. Rafán y su tormento. Era su propia obra, sus memorias. El tormento de don Rafael, puesto por escrito para que nadie lo olvidara jamás. Y ese tormento, claro, tenía un nombre: la violencia. Un periodo negrísimo en la historia de Colombia. Don Rafael había sobrevivido a noches de auténtico terror, a persecuciones y a pérdidas que no se borran nunca. Y aquí es donde todo encaja. Esta es la gran metáfora de su vida. Fíjense, el mimbre, como la memoria, es frágil. Pero en sus manos expertas, esas fibras se entrelazaban para crear algo fuerte, algo útil. Pues él hacía lo mismo con sus recuerdos dolorosos, los tejía para transformar la fragilidad en resistencia. Su motivación era potentísima. Escribió ese libro y seguramente por eso tejía con esa dedicación, para que ni su dolor ni el de tantísima gente se perdieran en el olvido. Era su forma de resistir al paso del tiempo. Y esa lección no se quedó solo en una conversación. Al final de la visita, don Rafael no los despidió con las manos vacías, no. Les entregó algo que, en esencia, encapsulaba toda su filosofía de vida. El regalo era una pequeña cesta de mimbre. A simple vista, un objeto humilde, sin más. Pero para don Rafael estaba cargada de un simbolismo increíble. Era un mensaje para el futuro. Les dijo que cada nudo representaba una enseñanza, que esa simple cesta era un testimonio de la resistencia humana y, sobre todo, un recordatorio de que la esperanza se puede tejer incluso con los hilos rotos del sufrimiento. Y así, con todo esto en mente, volvemos al presente, a esa habitación de hospital. Con el peso de esta historia, la pregunta final del padre cobra un significado completamente nuevo, mucho más profundo. La pregunta resuena otra vez. Pero ahora ya no es una simple prueba de memoria. Es una invocación. Es su manera de decir: ¿recuerdas esa lección sobre la fortaleza? ¿Recuerdas cómo se puede transformar el dolor en belleza? Su padre no estaba buscando un objeto físico, ni el libro ni la cesta. Lo que buscaba era la evocación de un sentimiento, el consuelo y la esperanza que representaba la historia de don Rafael. Era eso lo que necesitaba en ese momento. Al final, la historia de Rafán y su tormento es un legado sobre la esperanza en los momentos más oscuros, sobre la importancia de recordar, no para quedarnos anclados en el dolor, sino para encontrar la fuerza para seguir adelante. Es la historia de cómo el arte nos salva y de cómo estas lecciones se transmiten como un hilo invisible de una generación a otra. Esta historia nos deja con una reflexión final.
Si en nuestro último momento solo pudiéramos aferrarnos a un recuerdo, a una única historia, ¿cuál sería? ¿Cuáles son esas historias, esas memorias que hemos tejido con significado y que al final nos darán consuelo y definirán quiénes fuimos?